Vamos a tener este tiempo de estudio bíblico. Sabéis que cada 2 semanas tenemos el tiempo de compartir un estudio. Estamos llevando a cabo un estudio acerca de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia. Y el último día estuvimos hablando acerca de la disciplina en la Iglesia. Y os quiero pedir perdón porque estas 2 últimas semanas no han sido muy fáciles. Y quizás no he podido dedicarle el tiempo que hubiera sido necesario para la preparación del estudio. Así que si me veis un poco disperso, os pido que no me lo tengáis en cuenta. Y vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo, para que sea Él el que nos pueda hablar en esta mañana. Querido Dios y Padre, gracias porque hemos podido venir juntos a este lugar con el deseo de exaltar tu nombre como iglesia. Gracias, Señor, porque una vez más hemos podido hacer memoria de este sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, no nos hagas o no hagas que nos olvidemos, Señor, de ello, nunca. Señor, si hay alguna persona aquí que aún no ha entendido correctamente, Señor, lo que significa que tú dieras tu vida por medio de tu Hijo, por cada uno de nosotros. Que tú le abras su corazón, le abras su entendimiento para que pueda aceptar este regalo de la gracia. Y que un día, como cantábamos, cuando se pase lista allá en el cielo, podamos levantar nuestra mano porque estamos ahí. Señor, ahora en este tiempo que también nos disponemos a escuchar tu palabra, queremos que tú seas guiando este tiempo, que seas hablando a nuestro corazón. Señor, que selles mis labios, Señor, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros, para que tu palabra pueda ser explicada, predicada. Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra, Señor, que Él tiene que hacer de redarguirnos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo, lo ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos aquí nuestros versículos que estamos recordando estos días acerca de los versículos lema que hemos elegido para este tema de la doctrina de la Iglesia. Sabéis que Efesios 1, 22 y 23 lo podíamos recordar juntos, si os parece. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todo, sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y el segundo era el de Mateo 16, 18, después de la declaración de Pedro. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguimos adelante. Ay, ¿se me ha pasado una? Ah, me falta una. Ah, está duplicada. En el PDF salía bien. No, bueno, recordaros si acaso los temas. ¿Tienes? De los temas que hemos ido viendo, quería comentaros que el tema de... Hemos hecho algún cambio para finalizar estos estudios. Vamos a finalizar con 2 temas prácticos acerca de la Iglesia. Uno es el que vamos a ver en esta mañana, que tiene que ver con el culto en la Iglesia. Y ahora vamos a ver lo que significa esto del culto en la Iglesia. Y el próximo día
Joel nos hablará acerca de el creyente como adorador. Primero, la adoración como iglesia, la adoración corporativa, y luego veremos el tema práctico del creyente como adorador. Y luego hemos hecho un cambio y, si Dios lo permite, haremos las 2 últimas sesiones, que serán los 2 primeros domingos de junio, donde hablaremos un poco acerca de escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos, y haremos hincapié en lo que es la doctrina del milenio, ¿vale? Cuando estuvimos haciendo la clase de Israel y la Iglesia, hablamos de que en función de cuál fuera lo que tú pensaras acerca de esta relación, iba a marcar mucho tu visión acerca de los últimos tiempos. Así que no pretendemos deciros las claves de lo que va a pasar, porque no lo sabemos, pero sí poder hablar de esta doctrina que me parece importante, sobre todo teniendo en cuenta que la doctrina del milenio ha sido probablemente la doctrina que más ha dividido al cristianismo moderno, y creo que es bueno que conozcamos un poco acerca de esta doctrina, y nos llevará 2 clases porque no será un tema rápido y sencillo, y al final, pues, si nos da tiempo, también hablaremos de lo que se conoce como el rapto de la Iglesia. Pero el tema de hoy es el culto en la Iglesia. ¿Y qué es el culto cristiano? Cuando hablamos de culto cristiano, nos estamos refiriendo al culto principal de la Iglesia, donde la Iglesia conmemora la muerte del Señor y se anuncia el triunfo de la obra expiatoria que Él vino a hacer, saliendo vivo de entre los muertos y venciendo a la muerte con la resurrección. Como leía Isaac en 1 Corintios 11:26, todas las veces que bebiereis este pan, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es obvio que cada creyente de manera individual debe ofrecer su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice Romanos 12:1 es vuestro culto racional. Literalmente ahí culto viene a ver es vuestro servicio de adoración espiritual. Porque la palabra culto viene de una palabra en griego que tiene que ver con el significado de adoración, de adorar. Pero cuando hablamos de este culto en la Iglesia, nos referimos al culto o a ese servicio a Dios de adoración espiritual que hacen todos aquellos que han nacido de nuevo y lo hacen como un solo cuerpo, a una sola voz, por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros y por todas las cosas que Él nos ha prometido, es decir, por lo que Él hará. Y este culto lo hacemos hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, cuando estemos en su presencia, la Iglesia dejará de ofrecer culto al Señor para celebrar como esposa las bodas del Cordero, como dice allí en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9. Entonces, cuando hablamos de culto, teniendo en cuenta que la palabra adoración está ahí involucrada, la adoración al Señor tiene que ser y debe ser el centro del culto. Debe ser el núcleo central en el que el culto se organiza. Debe contener alabanza, debe contener acción de gracias, debe contener peticiones, y todo esto gira o debe girar en torno a la adoración a nuestro Dios.
Y esto lo podemos expresar tanto de manera hablada, lo podemos expresar con oraciones de acción de gracias, con pensamientos, con predicaciones basadas en la palabra de Dios. Y también se puede expresar mediante la música, mediante cánticos de adoración y de alabanza, cuyas letras nos deben estimular a expresar nuestra gratitud al Señor por su obra expiatoria. Pero también el culto cristiano no es solo para que Dios oiga nuestra voz, sino para que también nosotros oigamos la suya. Y de manera que es importante que no le restemos tiempo ni importancia a la exposición de la palabra en el transcurso del culto. De manera que si el culto engloba tanto esta adoración, este tiempo de compartir juntos, de alabar juntos, de orar y también de escuchar su palabra, si vienes solo a una parte del culto, te estás perdiendo la bendición de adorar a Dios en comunidad. Te estás perdiendo la bendición de escuchar su voz. Vamos a ver 4 puntos que yo he establecido aquí para este tiempo. El primero es saber que el Espíritu Santo es el que dirige el culto. Cuando hablamos en la última vez que tuve la ocasión de compartir con vosotros, hablamos del Espíritu Santo de la Iglesia. Y obvié de forma intencionada un aspecto que tiene que ver con el Espíritu Santo y la Iglesia. Y quería obviarlo para exponerlo en este día. Y es que el Espíritu Santo es el que dirige el culto en la Iglesia. Los hijos de Dios, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:5, somos edificados para ser la morada del Espíritu Santo. Y como miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos alimenta espiritualmente con la palabra y quien nos dirige en la vida diaria y en el ministerio que desarrollamos bajo su control. Alguien que tenga 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que si somos la morada y tenemos que ser edificados como la morada del Espíritu, es Él el que dirige nuestra vida diaria y el que dirige y el que tiene que dirigir nuestro ministerio que tenemos que desarrollar bajo el control del Espíritu Santo. Estamos en los tiempos en los que el Señor Jesús habló a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y seguramente el próximo día tendremos más tiempo de escuchar acerca de este pasaje. Pero cuando en Juan capítulo 4 el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, es tiempo en que los verdaderos adoradores, dice, adorarán en espíritu y en verdad. De manera que nosotros adoramos en el espíritu y en verdad. De manera que la adoración que sale de nosotros no es fruto de una actividad humana, no es fruto de una práctica religiosa, no es fruto de una litúrgica que responde a las demandas de una religión. La adoración en espíritu y en verdad es fruto de la manifestación y de la acción del Espíritu Santo en el creyente, que nos lleva a adorar con el corazón y desde el corazón en gratitud por la salvación que hemos recibido por la gracia de Dios. Eso es lo que nos lleva a nosotros a adorar. Es el Espíritu que actúa en nosotros. De manera que aquí tenéis 4 aspectos en los que
el Espíritu Santo nos dirige en el culto. El primero que veis ahí es que adoramos con el Espíritu de Dios. Alguien que tenga Filipenses capítulo 3 y versículo 3, si podéis ir buscando también los otros. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí en estos textos Pablo está rebatiendo a aquellos que querían rendir culto a Dios apoyados en costumbres o observancias cultuales judías. Pero no podemos pretender decir que adoramos a Dios sin la intervención del Espíritu Santo. La manifestación externa de que el Espíritu Santo mora en nuestro interior es la que nos lleva a adorarle a Él, por medio de su Espíritu. También el Espíritu Santo purifica nuestras conciencias por la sangre de Cristo para que podamos servir a Dios. Alguien que tenga Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se purifica a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. El Cristo que se entregó mediante el Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios, dice que limpiará vuestras conciencias por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo también es el que interviene junto al Padre y junto al Hijo en nuestro acceso al trono de la gracia de Dios. Aquel que nos acerca a Dios, Efesios 2:18. Por un solo Espíritu tenemos acceso al Padre. Nuestro culto es como una audiencia que Dios nos concede. El Padre nos recibe. El Hijo es la puerta. Por la sangre de Cristo es que nosotros podemos entrar a la presencia del Padre. El Espíritu Santo es como ese ujier o ese acomodador, ese encargado de introducirnos en la cámara divina. Y nos dice, toma tu lugar. Y me acuerdo de Rodrigo, no está hoy, Caicedo, cuando llegas tarde y una persona te recibe y te asienta. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos introduce en la cámara divina y nos dice, toma asiento. El Padre nos recibe, el Hijo es la puerta. El Espíritu Santo es el ujier que nos acerca al trono de la gracia. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también el Espíritu Santo dirige el culto porque el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos ayuda a orar. Alguien que tenga Efesios 6:18. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu muestra que la oración eficaz debe ser hecha en el Espíritu. Romanos 8:26 y 27.
dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar como conviene, sintonizando con la voluntad de Dios. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y por último también, 1 Corintios 12, 3. De manera que el Espíritu Santo nos enseña a hablar el lenguaje que llega a Dios y nos hace llamar a Jesús Señor. ¿Sí? De manera que el primer punto, el Espíritu Santo es el que dirige, el que debe dirigir el culto, cuando personas somos controladas por Él, nos dejamos guiar por Él. Segundo punto tiene que ver con la celebración del culto. ¿Cuál es el modo correcto de celebrar el culto? ¿Cuál es el modo correcto? Pues no hay en el Nuevo Testamento ningún esquema normativo para el servicio cultual. Es por eso que el culto no se celebra igual en todos los países, ni se celebra igual en todos los lugares, sino que se hace de muchas y variadas maneras, con más instrumentos, con menos instrumentos, sin instrumentos, donde la gente pueda expresarse libremente o que todo sea dirigido. En las asambleas de hermanos a las que pertenecemos, esta asamblea, uno de los distintivos siempre fue el culto libre. El tiempo libre donde los hermanos tienen la libertad de compartir. Desgraciadamente esto cada vez menos en las asambleas de hermanos. Cada vez se está yendo más hacia el culto dirigido. Pero hay otras denominaciones que lo hacen de manera diferente, siempre dentro de la libertad que las autoridades en la iglesia local tienen para hacerlo. Lo que está claro que sea cual fuere la forma, lo que sí que han de respetarse en cualquier lugar donde la iglesia se reúna para adorar al Señor, son las normas que hay establecidas en la palabra de Dios. Por ejemplo, y no vamos a leerlo, pero los capítulos 11, capítulo 12, capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo está resolviendo cosas que no estaban adecuadamente en la iglesia de Corintio en relación al culto en la iglesia. Y él va a hablar acerca del atavío de las mujeres, él va a hablar de los abusos que había en la cena del Señor, va a instituir, como hemos leído, el servicio de la mesa del Señor, va a hablar de los dones, de cómo usarlos dentro de la congregación. Y en el capítulo 14 también va a hablar de lo del tema de las lenguas. Pero cuando llegamos a la conclusión en estos textos nos indica que todas las cosas se han de hacer decentemente y con orden y acatando las ordenanzas del Señor, que ya vimos un estudio acerca de las ordenanzas, para no afrentar a nuestra cabeza, que como ya sabemos, nuestra cabeza es Cristo. De manera que sea cual fuera la forma, sea cual fuere el lugar, siempre en un culto debe permanecer la adoración, la alabanza y la acción de gracias, pidiendo que la palabra prevalezca en nuestra vida, pidiendo que la palabra nos moldee constantemente, creciendo hacia la santidad,
para testimonio de aquellos que día a día nos rodean. Quiero leeros un párrafo de un libro que escribió un tal Juan C. Barreto, hablando acerca de cómo era el culto cristiano en la iglesia primitiva. Cito textualmente, dice: en el primer siglo, la cena del Señor era el centro del culto cristiano. Los fieles se reunían con el objeto de conmemorar, por medio del rompimiento del pan, la muerte expiatoria del Hijo de Dios. La reunión era del todo fraternal. Los pastores que actuaban no asumían ningún carácter clerical ni sacerdotal, sino que se tenían a sí mismos como encargados por el Espíritu Santo para exhortar y enseñar la doctrina de Jesucristo. Todos tomaban libremente parte en el culto, ya sea dirigiendo la palabra, ya sea orando, ya sea indicando algún salmo o himno para ser entonado por todos. El que presidía el culto no lo monopolizaba, sino que estaba ahí para cuidar el buen orden del mismo. De manera que, no sé si quizá por esto nosotros lo hacemos de esta manera. La celebración del culto. Tercer punto, el orden del culto. Para hablar del orden del culto, lo primero que tenemos que saber es que Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios 14:33 dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y aquí la palabra confusión en griego es desorden. De manera que si Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y esto lo vemos en el diseño armónico y ordenado de Dios mismo, dentro de Él. Y esto también lo vemos dentro de su creación. El Dios Trino muestra que es un Dios de orden. Vemos tres personas individuales distintas, operando en armonía. Cuando el universo estaba desordenado y vacío, Dios le puso orden. De manera que el orden del culto tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios de orden. Y para que el orden del culto sea como Dios quiere, como hemos mencionado en el primer punto, el creyente debe dejarse guiar y llevar por el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo el que establece el orden del culto? ¿Es el Espíritu Santo el que establece el modo de celebrar el culto? Es el Espíritu Santo quien dice quiénes han de participar públicamente en él, con lo que hayan recibido del Señor, para poder ministrarlo libremente, siempre guiados por el Espíritu Santo. De manera que sé un participante, no un espectador. Desgraciadamente la iglesia está llena de espectadores. Personas que vienen a consumir y no a dar. Y quiero hacer hincapié en las participaciones en esta iglesia.
No sé si os habéis dado cuenta que la mayoría de las personas que participan en el culto libre son mujeres. Y casi siempre son las mismas. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste algo en la iglesia? En el culto libre. Pero mira, ¿qué compartir con los hermanos si no me he alimentado durante la semana? Es necesaria la preparación espiritual. Cuanto más busques a Dios durante la semana, más entenderás y más provecho sacarás a los domingos en el culto. Los corazones se encienden más fácilmente cuando las brasas ya están calientes. Y esto tiene que venir de casa. Y entonces podremos ser de edificación a la iglesia. Podremos ser de consolación. Podremos ser de exhortación. Como dice 1 Corintios 4, leo algunos versículos para vosotros, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y todo debe hacerse decentemente y con orden. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, con disciplina, con responsabilidad, con autosujeción, ocupando cada uno su lugar, actuando en el momento oportuno, en el momento adecuado, poniendo de manifiesto los dones que hemos recibido. De manera que este es el orden en el culto. Pero ¿cómo compartir si no me alimento durante la semana? Por último, me gustaría hablar de la adoración corporativa. Y por adoración corporativa me refiero precisamente a este tiempo en el que nos reunimos como congregación públicamente con el fin de alabar a Dios, cuando nos reunimos públicamente como iglesia para acercarnos a Dios de acuerdo a las instrucciones en la Escritura. La adoración corporativa se trata de ver y de disfrutar a Dios junto con los hermanos. Si piensas que la adoración corporativa como algo que solo involucra a Jesús y a ti, entonces seguramente te vas a decepcionar cuando se canten canciones que no te gusten,
o se canten canciones con un estilo diferente al que te gusta, o cuando el sermón sea decepcionante, o el estudio muy largo. Lutero decía esta frase, que el hombre está encorvado sobre sí mismo. Es decir, que lo que más nos importa es nuestra propia experiencia en el culto. Y nos perdemos las bendiciones de adorar juntos, como una familia, por amor los unos a los otros y por amor hacia Dios. Y en este ensimismamiento corremos el peligro, como leí hace poco en un artículo, que cuando hacemos que el culto se centre en nuestra experiencia y no en la gloria de Dios, nos colocamos en lugar de Dios como si su único papel fuera el de entretenernos. Otra vez, como espectadores, que Dios nos entretenga. Cuando pensamos que la experiencia solo involucra a mí y a Dios. Hermanos, tenemos que adorar juntos, en comunión, no como unión, sino comunión. No debemos estar como unidos, tenemos que estar unidos, unánimes. Y este es el reto de la Iglesia. No se trata de venir aquí y cada uno cantarle al Señor. Se trata de hacerlo como un solo corazón, como un alma. Y ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Si tuviéramos que hacer una definición de adoración corporativa, es la responsabilidad que la iglesia local tiene de reunirse para reconocer a una voz, aquí está la palabra clave, a una voz la dignidad de Dios, es decir, el valor que Él tiene por lo que es y por lo que ha hecho. Y esto va más allá de que vengamos aquí y cantemos las mismas letras. Tenemos que reconocer juntos que tenemos un mismo Dios. Uno de los devocionales en el que meditaba esta semana me llevaba al Salmo 34. Y David en el Salmo 34, versículo 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Desgraciadamente, muchas veces, como decíamos antes, el énfasis de la adoración en la iglesia es individualista. De hecho, es el énfasis en muchos de los cantos que cantamos. Si te fijas, si buscas la mayoría de los cantos que tenemos para cantar, tienen un énfasis individualista. Uno hay que tomó mi lugar en la cruz. Señor, tenerte es gozar. Como a un bebé, protégeme, a mí. Renuévame. Ya no quiero ser igual, no quiero yo ser igual. Y no digo que no debamos cantar estos cantos al Señor. Pero el énfasis de la reunión corporativa en la que estamos juntos en un mismo espíritu, en un mismo alma, adorando a Dios, debería ser como otros cánticos
castillo fuerte es nuestro Dios, nuestro. El Dios que adoramos juntos. Somos iglesia. ¿No notáis que esa experiencia de adorar juntos, de que estamos juntos en esto, tiene más valor que hacer la experiencia más individualizada? ¿Notáis o no? Cuando estamos juntos, cuando adoramos juntos, cuando las letras nos llevan a eso. Cuando el pueblo de Israel subían a Jerusalén para adorar, ellos cantaban los cánticos que se llaman graduales. Y, por ejemplo, el Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. O el canto 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y no decimos que sea malo cantar estas canciones. A mí me encanta, Señor, tenerte es gozar, me encanta. No hay nada mejor como sentirse en los brazos, como un bebé, refugiarte en Dios. Esta mañana escuchaba una predicación que tenía tiempo por escuchar y decía el hermano, dice, un consejo que me daba Francisco La Cueva, dice, cuando tengas miedo de Dios, échate en sus brazos. No digo que sea malo, pero en el contexto cultural en el que vivimos, donde se enfatiza el yo, el yoísmo que envuelve a nuestra sociedad, lo importante es que tú seas feliz, tú estás bien. En este contexto que vivimos es importante y ser conscientes de la parte corporativa que debemos expresar. Y la reunión de adoración tiene que expresar nuestra unidad. Y las palabras son importantes. Son importantes. Tozer tiene esta frase. La iglesia local existe corporativamente para hacer lo que cada cristiano debe estar haciendo individualmente. Esto es, adorar a Dios. Mi vida de adoración individual es la que va a hacer que cuando nos juntamos corporativamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, que la adoración sea la correcta. Si no adoro a Dios, si no hay adoración en mi vida, obviamente no va a haber adoración en la iglesia. ¿Por qué necesitamos la adoración corporativa? Porque en el contexto comunitario, Cristo y el Espíritu están en plenitud. Ninguno de nosotros, de manera individual, tiene la plenitud del Espíritu. La plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu está en el cuerpo.
Uno de nuestros textos clave en Efesios 1:23 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. La Iglesia es donde podemos encontrar la plenitud del Señor, cuando estamos juntos como cuerpo. Por último, ¿cómo puede ser esta adoración corporativa? Bueno, puede hacerse de muchas maneras. Puede hacerse con música contemporánea, con himnos tradicionales, con cantos a capela, sin música, sin cantos, porque la adoración no solo es cantar, con lecturas, con oraciones, por medio del bautismo. El bautismo es una adoración visible de nuestra confesión. ¿Habías pensado en esto? Es una adoración visible de a quien he creído. De manera que si has confesado a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuándo vas a bajar a las aguas? Vas a expresar tu adoración de manera visible. Mediante la cena del Señor, mediante confesión, mediante testimonios. Este pasado viernes compartíamos allá en Hacienda Iglesia. Siempre compartimos un testimonio. Cuando nos juntamos también para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, adoramos corporativamente, juntos, como iglesia. Y todo esto debe hacerse de tal manera que sea una expresión de adoración. Y quiero acabar con esto. Cuando estaba en medio de la preparación de este tema, yo creo que no es por casualidad, viendo en Instagram vi un vídeo, una parte de un vídeo de una predicación de un amigo mío, pastor de una iglesia. Se llama Juan Manuel Vaz. Y un fragmento del sermón que él dio un domingo en su iglesia, quiero reproducirlo tal cual, y lo he apuntado porque quería transmitirlo tal como él lo dijo, y quizá nos ayude y nos haga también recapacitar cuando venimos al culto el domingo. Dice que alguien le dijo una vez que el culto empieza el sábado. Podríamos decir que el curso empieza desde que nos vamos de aquí, como hemos dicho, con esa preparación de toda la semana, donde te estás alimentando y donde el domingo puedes dar. Él decía, el culto empieza el sábado, duerme temprano, para no llegar tarde ni bostezando. Ora al Señor para acabar la noche en paz, porque no hay nada peor que terminar peleado, empezar peleado y llegar al culto así con un corazón lleno de rabia. Pide al Señor que te hable en el culto. Pide por el predicador que te va a compartir la palabra. Pide por los que vendrán por primera vez. Pide por los hermanos que necesitan ser edificados. Pide por el ambiente de tu iglesia. Pide para que Dios sea glorificado. Y levántate el domingo temprano y vuelve a pedir y prepara tu corazón.
y tómate un buen café o ayuna, lo que tú quieras. Desayuna con tu familia y preparar el corazón juntos. No para venir corriendo tarde a mitad del culto, sino para venir como Dios manda. Cuida tu pie cuando entres en la casa del Señor. Que esto nos sirva también para recapacitar en cómo venimos al culto. Esta iglesia tenemos 2 cultos principales que nos juntamos como iglesia. Uno es el domingo por la mañana. Otro es el jueves por la tarde. Y tenemos un tiempo de oración. Y este jueves fuimos movidos a ir a la oración. Porque muchos de nosotros no vamos a la oración. Yo, mucho tiempo atrás, no iba a la reunión de oración. Incluso había venido algún jueves convocado por los ancianos a las 7 para hablar con ellos, el jueves a las 7. De manera que ya estaba aquí en la iglesia. Y yo a las 8, cuando acababa de hablar con los ancianos, me iba. Y ya estaba aquí. Pero necesitamos llenar también el culto de oración. Porque esta iglesia crecerá en función de que la iglesia ore. Juntos. No, yo ya oro en mi casa. Amén. Pero algo distinto pasa cuando estamos juntos, cuando adoramos juntos, cuando oramos los unos por los otros, con conocimiento. Ahí el Señor envía bendición. Dejamos aquí este tiempo. Si queréis compartir algo, si no, ya es tarde. Y si no queréis decir nada, yo puedo finalizar con una oración, si os parece. Y ya nos despedimos. Sí. ¿Hay cumpleaños luego? ¿No? Vale, pues terminamos ya con la oración. Señor y Padre nuestro, gracias porque un domingo más nos has permitido poder reunirnos juntos para adorar, para exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar con el tiempo libre, con las alabanzas, con los pensamientos, con las oraciones. Gracias porque hemos podido una vez más recordar el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar también tu palabra. Pedimos, Señor, que ella haga mella en nuestros corazones. Que si tenemos que recapacitar en algo, lo hagamos. Y que podamos preparar nuestro corazón para lo que tú nos has llamado. Señor, no queremos ser una iglesia individualista. Queremos tomar conciencia de la importancia de estar juntos, de venir en un solo espíritu y como un mismo corazón y con una misma alma, levantar nuestras oraciones, nuestras canciones delante de tu presencia. Señor, pedimos tu bendición ahora también para la vuelta, el regreso a nuestra casa, Señor. Que tú nos lleves con paz y con bendición hasta que tú nos permitas, Señor, volver a reunirnos juntos como iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.